Curso 3ds Max y V-Ray para visualización arquitectónica. Módulo 2. Casos prácticos con capas. Formas de selección de elementos. Movimiento, escala y rotación de elementos. Select and Place, alineación y autogrid. Primero vamos a mostrar cómo funcionan las capas. Los nuevos cuerpos creados se añaden a la capa que esté resaltada. Vemos cómo el cubo se aplica a la capa cubo. Si resaltamos la capa esfera y hacemos una esfera, se aplica en la capa esfera. Hay que tener en cuenta que si tenemos un objeto seleccionado y seleccionamos nueva capa activa, automáticamente pasará lo seleccionado a esta capa. Para reorganizar, simplemente arrastrar en el panel de capas a la correspondiente. Para seleccionar múltiples objetos uno a uno, usamos la tecla Control. Mientras la tenemos pulsada, los objetos seleccionados se suman a la selección. Para restar, es decir, descartar objetos de la selección, usamos la tecla Alt. Por ejemplo, si queremos quitar el cono de la selección, mantenemos tecla Alt y lo seleccionamos. También se pueden seleccionar los objetos buscándolos por nombre, que es esta herramienta que tenemos aquí. Pero lo mismo es acceder a ella desde aquí, si tenemos el panel de capas abierto. Otra manera de seleccionar objetos múltiples es de manera interactiva, con el típico recuadro de selección. 3ds Max dispone de varios tipos. Para desplegar el submenú, mantenemos pulsado el clic izquierdo del ratón. La primera opción es la típica rectangular, que funciona por igual hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. La segunda opción es selección con forma de círculo. La tercera es poligonal, como vemos en el ejemplo. La cuarta a mano alzada, para una selección mucho más personalizada. Y la última es selección a spray, bastante útil para selección de polígonos cuando se hace modelado más avanzado. La siguiente herramienta presenta los tipos de campos de selección. No se despliega menú, simplemente hacemos clic para alternar entre las dos opciones posibles. La primera selecciona todos los objetos que se encuentren total o parcialmente dentro de la zona de selección, es decir, no requiere que los objetos estén en su totalidad dentro del campo para ser seleccionado. La segunda selecciona solo los objetos que están en su totalidad dentro del área dibujada. Se alternará entre estos dos tipos según se necesite. Lo siguiente que vamos a ver es el movimiento, rotación y escala de un objeto. Las tres pueden ser de dos maneras diferentes, interactivo o paramétrico. Interactivo es, por así decirlo, a ojo, o con el ratón. Mientras que paramétrico es numérico, es decir, transformación exacta. Estas tres herramientas corresponden respectivamente a las herramientas de mover, rotar y escalar. Es muy eficiente conocer sus atajos, pues te permite alternar entre ellas con mucha rapidez. A la herramienta mover le corresponde la tecla W, a la de rotar le corresponde la tecla E, y a la de escalar la tecla R, colocadas en orden en el teclado. Al seleccionarlas con clic izquierdo, podemos hacer uso de ellas de manera interactiva, atendiendo a los diferentes ejes del objeto. En la herramienta mover podemos hacer uso de un eje, o de dos, o incluso de los tres a la vez. Con la herramienta rotar solo podremos hacer uso de un eje o de los tres a la vez, pero de manera interactiva no nos dejará modificar únicamente dos ejes. En cuanto a la herramienta de escalar, sí nos permitirá hacerlo en función de un eje, de dos, o de los tres. Recordemos, por defecto en 3ds Max, el eje Z hace referencia a la altura, es decir, es el eje que atraviesa perpendicularmente al grid o cuadrícula. Ahora vamos con el otro tipo de transformación, que es la paramétrica. Para acceder a ella, clicamos con el clic derecho en, por ejemplo, la herramienta mover. Se abre la ventana que nos permite introducir el desplazamiento paramétrico. Hay dos columnas. La primera representa la ubicación del objeto con respecto al mundo. Concretamente muestra la posición del pívot del objeto. La segunda columna representa el desplazamiento que se sumará a su posición actual. Es decir, la segunda columna es la que nos permite hacer modificaciones paramétricas. Por ejemplo, si introducimos 100 en el eje X, el objeto, o los objetos seleccionados, se desplazarán 100 milímetros en el sentido positivo del eje X.
Recordar que en este caso hemos configurado el archivo en milímetros. Si introducimos -300 y en el eje Z, el objeto o los objetos seleccionados se desplazarán 300 milímetros hacia abajo. Vemos cómo estas modificaciones se actualizan en la columna izquierda. Hacemos una pausa de las modificaciones paramétricas para aclarar que estos datos, los de la primera columna, los tenemos de más fácil acceso debajo del viewport, bajo la línea de tiempo de animación. Si queremos colocar un cuerpo en la posición 000, hacemos clic derecho en las flechitas, y automáticamente se cambian a valor 0. Esto es válido tanto en las flechitas de la ventana flotante como en las de la parte inferior de la pantalla. Volvemos a las transformaciones paramétricas. Vamos con la rotación. La abrimos igual que la anterior, con clic derecho. Funciona de la misma manera, por ejemplo, si introducimos 90 en el eje Z, vemos que rota 90 grados en ese eje. Si queremos la rotación en sentido contrario, añadimos el signo negativo, y, nuevamente, vemos que se actualizan los datos de transformación con respecto al mundo, tanto en la ventana flotante como en la inferior. Por último, la herramienta de escalar. Vemos que tiene un submenú. Solo usaremos el primero y el segundo. Si seleccionamos el primer modo y luego hacemos clic derecho para abrir la ventana de transformación paramétrica, vemos un cambio con respecto a las anteriores herramientas. Esta tiene la columna derecha inicializada en el valor 100, y solo una entrada, no 3. En esta opción escalamos todo el objeto, en sus 3 ejes a la vez, de manera paramétrica. Funciona como porcentajes, es decir, si colocamos 50, el objeto reducirá su tamaño exactamente a su mitad. Mientras que si ponemos 200 se hará 2 veces más grande. Por otro lado, si seleccionamos el tipo 2 de escalado, en la ventana paramétrica vemos que si tenemos un valor por cada eje. Funciona también por porcentaje. La herramienta que tenemos a la derecha de la de escalar es la de Select and Place. Puede ser de utilidad para colocar rápidamente un objeto sobre otro. Consiste en seleccionar el objeto que queremos mover, activar la herramienta, y desplazar el objeto hacia la superficie del que nos interese. Como vemos, es una manera de alinear objetos de manera interactiva. También tenemos la herramienta alinear, que es esta que tenemos aquí. Tiene varios tipos, pero ahora nos centraremos en el primero únicamente. Permite alinear objetos de una manera más exacta que la anterior. Para entenderlo creamos un cubo. En mi caso de 8 por 8 por 8 milímetros. Con el cubo seleccionado, hacemos clic en la herramienta alinear y se cambia el cursor del ratón, indicando que espera la selección del objeto al que queremos alinearnos. Al seleccionarlo, se abre la ventana de alineación. Esta herramienta es bastante útil, y facilita mucho la colocación de elementos en una escena, ya sean cuerpos, luces, etc. Así que conviene entenderla bien. Tenemos que entender que la parte baja del cubo es su parte mínima en el eje Z, mientras que la superior es su parte máxima en el eje Z, así como que esta cara de aquí es su parte mínima del eje X, y así sucesivamente con todos los cuerpos. Hasta que no cierre esta ventana, o le dé a aplicar, no se aplicará la alineación. De igual manera que puedo cancelarla. Vamos a colocar el cubo en esta esquina de aquí. Para ello, tengo que alinear, en primer lugar, la altura mínima del cubo con la altura máxima de la caja. El cubo es el que se desplaza, es el que se va a alinear, por tanto le pertenece esta columna, mientras que la caja es el target, es el objetivo, por tanto le pertenece esta columna. Por tanto, marcamos la altura mínima del cubo, y la alineamos con la altura máxima de la caja. Ya está alineado en eje Z. Le volvemos a dar a alinear e igualamos el eje X y el eje Y, ambos al mínimo si nos fijamos en el lado de la caja al que queremos alinearnos. Recuerda desactivar el eje Z ya que no queremos que compartan mínimos del eje Z, pero sí que compartan mínimos del eje X y del eje Y. Podemos apreciar ya en el visor que nuestro cubo ha quedado alineado. Vale, ¿y qué pasaría si quiero alinearlo en la esquina contraria? Nos fijamos en el eje Y, es el que avanza en esa dirección, es decir, que este es el máximo de la caja en Y y queremos llevar allí el máximo del cubo, por lo que alineamos marcando esas opciones. Sería conveniente que pares el vídeo y realices por tu cuenta los siguientes alineamientos. Hay una opción al crear un cuerpo,
que nos permite crearlo sobre el grid o sobre otro objeto. Es esta de aquí que de manera predefinida está desactivada, por lo que los elementos se crean a partir del grid, como lo vemos en el ejemplo. En cambio, si lo activamos, los elementos tomarán como base la superficie que tenga debajo en cada momento. Es como un select and place, pero en el momento de crear el objeto. Bastante usado también.